Bueno, después de haber leído las Escrituras, después de haber leído la palabra, vamos a orar para pedir al Señor su dirección en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre por tu presencia. Bendecimos tu nombre por ser lo que eres. Queremos pedirte que en este momento, Señor, hables a nuestros corazones, que nos ayudes a poder entender cuál es el propósito, cuál es la intención, Señor, que tú tienes al hablarnos, al revelarnos de las Escrituras. Te ruego que bendigas nuestros corazones y sea tu Espíritu, Señor, instruyendo y dando dirección en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hoy estamos, miren, yo estaba pensando precisamente en el mensaje y bueno, coincidiendo con lo que hoy vamos a celebrar, la Cena del Señor. A veces hay cosas que no quisiéramos perdernos en la vida. Hay cosas en las que quisiéramos estar y muchas veces incluso, a veces hasta hacemos el esfuerzo por estar, pero de repente las cosas cambian y por alguna razón, como dicen por ahí, nos quedamos vestidos y alborotados. El Señor Jesús, si ustedes recuerdan, hay una parábola a través de la cual Él ilustró la situación cuando el Señor habló a sus discípulos de un hombre que celebró una fiesta de bodas y preparó todo e invitó a la gente para que asistieran a la fiesta de bodas. Y muchos de los invitados llegaron y el lugar se abarrotó, estaba lleno. Y entonces aquel hombre, aquel que había invitado a las bodas a toda la gente, comenzó a saludar y comenzó a recibir a todos los que allí estaban presentes. Y como es de esperarse, cada quien procura llegar a una fiesta con el mejor vestido, con la mejor ropa, así de etiqueta. Nadie se atreve a llegar con guaraches, nadie se atreve a llegar con un pantalón parchado. Para aquella fiesta la gente tenía que llegar de una manera muy distinguida y sobre todo con una ropa muy especial. Por lo que se trata el contexto en cuanto a lo que Jesús hace referencia a los salvados, a las personas que asistirán a las bodas, es de suponerse que eran vestiduras blancas. Y resulta que uno que entró por ahí, de repente van los ojos de aquel señor y comienza a ver y se da cuenta que uno había llegado sin las ropas adecuadas para estar en las bodas. Se acerca y le dicen: ¿por qué no estás vestido de bodas? Lo siento mucho, pero no puedes entrar. Yo creo que a pesar de todo, aquel había asistido a las bodas con un gran entusiasmo, contento porque estaba allí. Lo que no sabía es que no estaba en las condiciones para estar en las bodas. Mire la referencia de esa parábola, y hoy veamos el paralelismo que tiene, lo similar, la similitud que hay entre esa parábola de Jesús con el pasaje que hoy vamos a meditar y vamos a reflexionar. El mensaje de hoy lo he titulado 30 días de gracia. Meditando en el libro de Números,
bueno, como se trata de números donde se cuentan las tribus, donde se censa el pueblo y algunas cosas muy particulares, pues aquí es donde se menciona específicamente 30 días de gracia. Y nuestro texto, según Números capítulo 9, 6 al 14, nos propone aquí el contenido, la riqueza de Dios en medio de este acontecer en la vida del pueblo, en su peregrinar durante el trayecto, el recorrido de Egipto hacia la tierra prometida. La gracia de Dios siempre ha sido una acción que no ha quedado ausente, que no ha quedado fuera del propósito de Dios. La gracia quiere decir favor inmerecido, acción de Dios, actuar de Dios en beneficio de la humanidad, en beneficio de nosotros, siempre haciendo algo que nos convenga, siempre haciendo Dios algo que nos ayude, siempre haciendo algo que nos lleve hacia algo mejor, que nos saque de donde estamos y nos ponga en un lugar todavía mucho más especial. Esa es la gracia de Dios. Veamos que la palabra dice en el versículo 6 de este capítulo: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. En el contenido de este pasaje, de este capítulo, vemos aquí que el pueblo de Israel estaba por celebrar la Pascua. La Pascua era aquel ritual, aquel acto conmemorativo que el pueblo celebraba año con año para recordar la salida del día que emigraron de Egipto y que salieron para dirigirse hacia Canaán, la tierra que Dios había prometido. Eso era la Pascua, la celebración de la salida de Egipto. Bajo ciertas formas y ciertas liturgias que Dios había establecido, se había de llevar a cabo esta celebración. Pero también esas liturgias o esos rituales que habían de llevarse a cabo en la celebración tenían que cumplir con ciertos requisitos muy importantes para cada israelita, para cada judío. Como aquel que tenía que presentarse a las bodas en la parábola de una manera en que se había establecido, así también había que participar en la Pascua de la manera en que Dios lo había requerido. Y una de las cosas así es la que ahora enfrenta el pueblo, es la que ahora enfrenta el israelita que ha salido de Egipto, que camina y va contento y va feliz hacia la tierra prometida. Va contento porque ahora no vive bajo esclavitud. Va contento porque ahora la presencia de Dios va con él. Imagínense cómo no poder sentir una grande satisfacción al saber que desde que salieron de Egipto, en la noche, para que ellos pudieran caminar y avanzar, el Señor se hacía presente con una columna de fuego que estaba ardiendo como una antorcha. Yo no sé cómo ha de haber sido aquel espectáculo que el pueblo veía en la noche y que estaba constantemente ardiendo una columna en el cielo. No sé si desde la tierra, no sé si más suspendido en el aire. ¿Cómo era? Preguntémosle a un israelita si pudiera brindarnos testimonio. Pero ellos eran felices, vivían algo que solamente lo podía ver el pueblo en el día. Mientras avanzaban por el vasto desierto, una nube los cubría, una nube haciéndole sombra, una nube que no solamente los cubría del candente sol, sino que a la vez los llevaba hacia la tierra prometida. Esa era la presencia de Dios, eso era Dios caminando con ellos. Iban felices por el desierto, y cuando alguien gritaba gloria a Dios, todos gritaban gloria a Dios. Cuando alguien exclamaba el nombre de Dios, todos felices.
todos contentos, a una viva voz clamaban el nombre del Dios que los había liberado. Pero cuando llegan a un punto donde Dios les dice: ahora vamos a celebrar la Pascua, vamos a comer del cordero, vamos a preparar todos los ingredientes, la carne, el pan, las hierbas, todo para celebrar la fiesta. El pueblo feliz, contento, porque iban a estar celebrando un día de victoria, iban a estar celebrando un día de gloria, iban a estar celebrando un día de liberación, un día de libertad, un día de júbilo por las cosas que Dios había hecho. Pero resulta que cuando llega el día de la celebración de la Pascua, a los 14 días del primer mes del año, era aquí el segundo mes, el segundo año después de que Israel había salido de Egipto. Ahora Dios los llama nuevamente a celebrar la Pascua, 14 días después del primer mes del año. Entonces, dice las Escrituras que ellos celebraron la Pascua. El versículo 5 dice: celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes. Pero el versículo 6 nos presenta una triste realidad, una triste situación que cobija a ciertas personas en el campamento. Y dice: pero hubo algunos. Mientras dice el versículo 5, celebraron la Pascua, el versículo 6 dice: pero hubo algunos que estaban inmundos. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban en condiciones espiritual, moral, social, y no pudieron celebrar la fiesta. En este capítulo vemos aquí la gracia de Dios sobre gracia. Una acción nueva que Dios tiene que hacer, que Dios tiene que llevar a cabo, Dios tiene que ejecutar, porque hay gente que no está en condiciones de participar de aquella Pascua. La Pascua debía ser observada en el día 14 del primer mes, pero aquí una cuestión muy especial los compromete a aquellos a quienes tenían ciertos problemas. Si alguien no estaba en condiciones de observar la fiesta en el día señalado, debía verse privado de ella durante todo el año, a esperar hasta el otro año. Y es que, mis hermanos, dadas las circunstancias, vamos a ver aquí el problema que enfrenta Moisés. El pueblo se encuentra con una congoja dentro de sí mismo, se encuentra con una dificultad y Moisés tiene que tratar con ellas. Moisés tiene que llevar al pueblo hacia la experiencia de una satisfacción del Espíritu delante de Dios, porque ellos no quieren perderse la fiesta, pero se la tienen que perder por ciertas razones. Entonces, Moisés presenta esta petición delante de Dios. Moisés la lleva delante de Dios y el versículo 7 dice: le dijeron aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Aquí la respuesta de Dios viene con claridad. Se debía celebrar la Pascua, se debía de celebrar una fiesta especial en el día 14 del mes segundo. O sea, ya no en el primer mes, sino ahora en el segundo mes. Y Dios establece celebrar una segunda Pascua 30 días después de la primera, de la que según estaba establecido en la ley. Esta segunda fiesta era una provisión especial para una situación especial, para un problema especial que estaba enfrentando su pueblo. Y aquí se enseña con claridad el camino de la salvación. Vamos a ver cómo se describe la salvación en este capítulo de Números. La temática aquí, en la proposición que nos hace el capítulo, es que el pueblo
confesó la inaptitud e intentaron no justificarse a sí mismos y presentarse como descalificados a causa de la impureza, rogar la misericordia y la gracia que pueda alcanzar su necesidad y satisfacer el alma de cada uno. Esto es lo que encontramos en este pasaje. En primer lugar, el pueblo reconoce su condición inapta. Reconoce su inaptitud. Dice el versículo 6, algunos que estaban inmundos a causa de muertos no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Entonces se enfrenta el problema, se declara, se descubre el problema. Y esto era bueno para el pueblo. Esto era importante para el pueblo. Reconocer una situación crítica que los ponía en desventaja, que los ponía en oprobio y que los ponía sobre todo en condenación para no participar de la gracia de Dios a través de la Pascua que se había establecido. Una de las causas que ellos enfrentaban, por la cual no podían participar de la cena, era la naturaleza humana. Pero ¿cómo se describe? Para tomar provecho de la provisión dada por Dios en el día 14 del mes primero, era la impureza en que estaban la que no les permitía tener esta relación con Dios en el momento de la fiesta. No estaban en estado de recibirla. Podían ser circunstancias ajenas a su voluntad por causa de un cuerpo muerto. Estaba establecido en la ley que si alguien se encontraba con un difunto en un funeral, automáticamente quedaba contaminado. No podían estar cerca de un cuerpo muerto. Y es que, imagínense que todos estaban ya preparados, habían preparado el cordero para el sacrificio, habían preparado el pan, habían preparado las hierbas, todo listo para la fiesta. Y resulta que un día antes de la fiesta, que se muere un miembro de la familia. Pues ni modo que lo dejen ahí a que se lo coman los hombres. No. Tenían que la reacción, la naturaleza a la que estamos sujetos. ¿Qué pasa en el momento en que usted ve, que alguien ve que su mamá se está muriendo, que papá está muriendo y de pronto se queda muerto en los brazos? Y se murió en los brazos. O allí al lado de la cama de repente ve morir a su padre, ve morir a su madre. Nadie está en condiciones, es que va a ser la fiesta, es que va a ser la Pascua. No, me voy. No, nadie tiene ese corazón para dejar y ver ahí a su padre, a su madre, o a su hijo, o a su hermano que está ya en las últimas y verlo morir y no sentir piedad, dolor por lo que está pasando. Así que llega la Pascua. El momento de la celebración, suena la trompeta, suena el aviso y todos a la fiesta. Pero el que ya se quedó con su muerto ya no puede participar. O a lo mejor se murió 3 días antes, pero según la ley eran 7 días de purificación. 7 días después de haber estado con su muerto, entonces ahora sí, ya puedes integrarte al pueblo, ya puedes regresar otra vez a la convivencia, a la socialización con el resto del pueblo. 7 días. Pero si hubo un muerto 3, 4 días antes de la fiesta, ya no hubo lugar para participar. Así que
Lamentablemente, muchas veces, esa naturaleza a la que estamos sujetos, el salmista dice: en pecado fui formado. ¿Quién puede zafarse de esta situación natural y decir: yo no fui engendrado en pecado? Todos venimos de esa naturaleza desde Adán. Porque por un hombre entró el pecado. ¿Y qué heredamos nosotros como humanos? El pecado. Y por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos. Porque por uno todos somos condenados. Todos somos pecadores. Esta era la situación ahora entonces a la que por naturaleza los israelitas estaban presentando. Pero otro problema también es la incredulidad. Una es la naturaleza, pero la otra es la incredulidad. Esta era la condición del hombre al promulgarse la ley. La primera provisión de Dios, siendo ya pecadores, la ley no podía salvarlos, sino solamente llevarlos al conocimiento del pecado, y por esta razón pensaban que todo estaba perdido. No había ninguna posibilidad de estar en la celebración. Así que la ley simplemente les decía: tu condición, discúlpame, pero no te permite estar en la fiesta. La ley solamente te presenta y te declara el problema, pero lamentablemente no te presenta soluciones. Aquí, por ejemplo, en este caso sí te decía: no puedes participar de la fiesta porque lleva 4 días que se murió tu pariente. Espérate hasta después de los 7 días. Bueno, al fin y al cabo esta sí era una solución, pero había que esperar. El problema es que mientras tanto no puedes participar. Ahora, lamentablemente, el hombre piensa que no hay solución ante estas circunstancias. Ellos le preguntaron incluso a Moisés. En el versículo 8 dice: y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová. Ni Moisés, con toda su santidad, con toda su pureza, toda su investidura que había recibido de parte de Dios, aún Moisés no tenía la solución. Moisés dice: yo quisiera ayudarlos, pero la verdad yo no sé. Déjenme hablar con Dios. Así que ante esta circunstancia, Dios obra. Dios va a hacer algo importante en ellos. Pero para que Dios obre en su gracia redentora y salvadora, vamos a ver, aparte de reconocer la inaptitud, hay una segunda cosa que el pueblo tenía que hacer: confesar su condición. Confesar. Dios puede ser grande en perdonar. Dios puede ser grande en hacer cosas a favor nuestro. Pero si nuestra condición de pecado no la reconocemos y no venimos a Dios y confesamos nuestro pecado, entonces Dios no obra. Dios no actúa. ¿Por qué vino la respuesta de Dios a Moisés? ¿Por qué vino la respuesta de Dios a lo que Moisés le pide? Bueno, porque el pueblo, ellos reconocieron, ellos dijeron, hubieron algunos de los que estaban allí y no pudieron participar. Versículo 7, dijeron: nosotros estamos inmundos por causa de muerte. Confesar es reconocer mi pecado. Confesar es reconocer la condición en que nos encontramos. Y entonces decirle a Dios: Señor, perdónanos. Señor,
ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, como lo hizo aquel que llegó ante el altar con otro allí religioso y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. O como lo dijo el ladrón: acuérdate de mí. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Y el pueblo le dijo a Moisés: es que estamos inmundos, no podemos participar de la fiesta. No nos invites a participar de algo a donde no podemos llegar. Cuando Dios ve el corazón de estas personas reconociendo la situación en que se encontraban, entonces dice el versículo 9, después de que habló Moisés a Jehová diciendo, ahora dice Dios, versículo 10, habla a los hijos de Israel: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje de lejos, celebrará la Pascua. Versículo 11, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos fiestas, entre las dos Pascuas. ¿Cuándo había de celebrarse la fiesta? ¿Cuándo era el día indicado para celebrarlo? El primer mes, a los 14 días. Y después, hasta el otro año. Hasta el otro año. Pero el pueblo quería participar. Algunos querían estar allí. Y entonces Dios le dice a Moisés: en el segundo mes, a los 14 días, celebrarán una segunda Pascua. Y dile a mi pueblo que se prepare. Dile a ellos que se preparen. 30 días. Y habrán pasado los 7 días de la inmundicia. Y tienen todo el tiempo para prepararse otra vez, para ponerse listos. Y así lo hizo el pueblo. Así que, ¿qué es lo que vemos entonces a continuación? El pueblo ha confesado su inaptitud y no intentaron justificarse a sí mismos. Mire, esta parte, yo lo estaba meditando y hermanos, esta parte, el no justificarse a sí mismos. Ellos dijeron: estamos inmundos y punto. Y no dijeron: ay, Moisés, no sé para qué escribieron esa ley así, ¿por qué no le dijiste a Dios? ¿Por qué no? Mira, eso debieron pensarlo, eso debieron tomarlo en cuenta con nosotros. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron: estamos inmundos, y se acabó. Intentaron no justificarse. Esta es aquella acción, hermanos, cuando reconocer nuestros pecados no involucra a otros segundos o terceros. Porque podríamos echarle la culpa. A veces el esposo culpa a la esposa. ¿Por qué estoy en estas condiciones? Por mi esposa. Como dijo Adán: la mujer que me diste. Y la mujer dijo: la serpiente me dijo y yo comí. Caín, cuando Dios lo encuentra, en lugar de decirle: Señor, perdóname por lo que hice con mi hermano, perdóname, me ganó la envidia, me ganó el coraje, me ganó el celo. En lugar de decirle eso a Dios, todavía con arrogancia, con altivez, le dice: ¿y qué acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy yo su nana? O sea, ¿cómo podían alcanzar justificación de esa manera? Echarnos culpas entre unos y otros no es lo sano para la vida de un creyente, no es lo sano para la vida de la iglesia, no es lo sano para la vida del pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice a los romanos: ¿quién eres tú, oh hombre, que juzgas a los demás? Porque mientras juzgas a los otros, te condenas a ti mismo.
Y no es que juzgar a los otros sea pecado. No es que juzgar a los otros sea una transgresión delante de Dios. El problema es que mientras tú estás juzga, te olvidas de pedirle perdón a Dios. Y Dios no te justifica. Y Dios no te salva. ¿Cuántos nos pasamos el tiempo echando culpas, hermano? ¿Sabe qué genera eso? Rencor, odio, coraje. Y luego viene la ira, luego viene la contienda, porque damos cabida en el corazón a algo que no tiene que ser. Y eso daña el alma, daña el espíritu, daña las buenas relaciones, daña el que el hermano le dé la mano con gusto a otro. Hermano, Dios te bendiga. Pero ¿sabe cuando comenzamos a juzgar? Hermano, que te vaya bien. Hermano, nos vemos después. Se ha perdido la alegría, se ha perdido el gozo, se ha perdido la sonrisa, se ha perdido esa cara alegre. Aquellos dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Estamos inmundos. Presentarse ante Dios y decirle, Señor, yo no sé si alguien tuvo que ver en la pérdida de mi gozo. Yo no sé si alguien tuvo que ver en la falta del deseo para servirte, para adorarte. Yo no sé si alguien tuvo que ver en esto. Lo que siento es que, Señor, si tú no me perdonas, yo no tendré un lugar delante de ti. Así es que, hermanos, es importante no justificarnos y dejar que el Señor haga su obra, porque para eso vino Jesús, para justificarnos por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Y entonces dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5. Y entonces viene la alegría y viene el gozo. Y aquí viene la provisión, número 3. La provisión de Dios. Entonces dijo Dios, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes. Y aquí está la gracia. Aquí hay 30 días de gracia entre la primera y la segunda Pascua. Después de ellos no había posibilidad de recibir una bendición pascual durante aquel año. Aquí hay una parte que, bueno, dentro de la interpretación bíblica se le llama escatología. Porque esto nos lleva, esto trasciende hacia la eternidad. Porque estos 30 días tienen un profundo significado. Aquellos tenían 30 días para purificarse y prepararse para la segunda Pascua. Nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, hermanos, Jesús dijo, que un deseo había grande en su corazón. Y se lo dijo a sus discípulos, ¿cuánto deseo volver a celebrar la Pascua con ustedes delante de mi Padre? Hoy nosotros celebramos solamente el sacrificio a través de esto. Celebramos nuestra salvación por medio de la sangre de Cristo. Pero un día, hermanos, será Cristo el que va a servir la Pascua. Y sabe, entre la Pascua que Jesús celebró antes de morir y la Pascua que habrá de celebrarse cuando Él venga, yo no sé cuántos años faltan. Pero esos 30 días de gracias es una pequeña ilustración del tiempo que hoy tenemos para que si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el profeta Isaías dice, vengamos luego, venid luego, dice Jehová, si alguno tuviere pecado. Venid luego, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el tiempo
Esos 30 días representan ese tiempo de aquí hasta que Cristo venga. Estemos preparándonos, estemos alistándonos para esa gran ocasión, mis hermanos. Estemos con júbilo, gozándonos en la presencia de Dios, para que cuando Él venga, estemos con Él en esa gran fiesta. El pueblo de Israel no eran muchos. Un estimado de que quizás los que celebraron la primera Pascua conforme a la ley, tal vez podían ser entre unos 600, 800 mil personas. Un estimado. Tal vez pudieron ser más. Pero de toda esa multitud que celebró, probablemente los que apenas, quizás no celebraron, a lo mejor eran 10, eran 20. Tal vez era uno. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? El buen pastor deja las 99 en el redil y se va por una. Así es que Dios pudo ser uno, y por ese uno el Señor dijo: hagan una fiesta dentro de 30 días. Aquel padre que el hijo se fue a vagar por la tierra y de repente regresa el hijo pródigo, y solamente por uno mandó a matar ovejas, mandó a hacer una gran fiesta. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos, que el día que nosotros nos arrepentimos y venimos aquí, confesamos nuestros pecados, hubo fiesta en los cielos? Y aquella gente feliz porque tenían otra oportunidad. Había otra ocasión para ellos. Número 4, la advertencia. El versículo 13 dice: mas el que esté limpio y no esté de viaje, si deja de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. La Pascua habla de la redención. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice Hebreos 10:26. ¿Qué es lo que nos queda? Cuando estamos viviendo en ese tiempo de gracia, el pueblo tenía que prepararse. Ahora, ¿cómo se prepara el hombre? Porque ahora aquí, nosotros, hermanos, ya no tenemos que hacer más que vivir para la gloria de Dios, predicando su evangelio de aquí hasta que Cristo venga. Pero la gente que todavía no ha conocido a Cristo, para ellos, aquel que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, para ellos es este tiempo de gracia. Para ellos es este momento en el que la gente tiene que venir, y Dios espera que vengan y reconozcan su condición de pecador. El menosprecio o el descuido de la gracia es elegir la muerte. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 que los hombres se condenaron porque amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no le echen la culpa a Dios. No fuimos al infierno porque Dios no era bueno. No. Por eso les dio aquellos 30 días. A nosotros nos da todo este tiempo de aquí hasta que Él venga, para que el hombre reconozca su pecado. Y dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza. Lo que pasa es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nosotros seguimos esperando la venida de Cristo. Seguimos confiados en que Cristo viene un día. Pero ¿por qué no ha venido? ¿Por qué aún no ha llegado? Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Pues no recibir a Cristo es condenarse a morir para siempre. Y dice Hebreos 2:3: ¿cómo escaparéis si descuidamos una salvación tan grande? Y por último, para terminar,
Lo que nos queda de este pasaje es una invitación grande de parte de Dios. Versículo 14, dice la Escritura: si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Esta celebración de la Pascua era una obligación para los israelitas. Pero a pesar de que era una obligación, para ellos era un gozo participar de la fiesta. Mientras tanto, para los extranjeros no había ninguna obligación de observarla. Pero si había algún extranjero en el campamento que había llegado, que estaba con ellos y que cumpliera con los ritos de la ley, podía participar de esa gracia. Podía participar de la Pascua. Y una de las cosas que la ley demandaba para los que llegaran era la circuncisión. Tenían que circuncidarse. Y era algo que tenían que hacer los errantes, no como lo hacían aquellos judaizantes cuando Pablo hablaba a los paganos. Cuando los gentiles comenzaron a convertirse al cristianismo, los judíos dijeron: pues ahora vénganse y circuncídense. No, eso era un acto nada más por la religiosidad que había en ellos. Pero aquí Dios no está involucrando a los extranjeros a una religiosidad. Dios está involucrando a aquellos que quieran venir y ser parte del pueblo, a vivir como un israelita, a vivir con sus leyes, a vivir con su cultura, a vivir con sus costumbres, a vivir con Dios. A eso los está indicando. Y entonces dice: participen de la gracia, participen de esta fiesta de gracia. De esa manera es como hoy el Señor abre las puertas. El Señor invita a todo aquel que aún no ha recibido esa gracia, porque el cielo, es cierto, es para todos. La gloria de Cristo es para todo aquel que quiera. Pero ¿cuándo es posible? Cuando el hombre reconoce su pecado, cuando el hombre viene a Cristo y entonces abre su corazón para venir y participar de esta gracia de Dios. Así que concluimos entonces, y quiero dejar claro que la narrativa de la historia de nuestro texto en cuestión demarca el propósito de revelarnos que Dios establece líneas y acontecimientos en el tiempo para que de esa manera podamos seguir dando a conocer la gracia con el fin de comprender que este momento es el que Dios ha establecido para que el mundo se pueda involucrar en esta fiesta. Que si nosotros, que hemos conocido y que hemos abierto nuestro corazón a Cristo, sabemos el gozo que esto provoca. Hermano, ¿desde cuándo hemos perdido nosotros el interés para que otro venga a participar de esta fiesta? ¿Desde cuándo hemos perdido nosotros el interés para que otros disfruten de la presencia de Dios? Digámosle a quien podamos decirle que es el tiempo de salvación, que hoy hay todavía lugar para que puedan participar de la Pascua, para que puedan participar de la fiesta. Esos 30 enormes días que se han convertido en años, porque es el tiempo de la salvación. Es el tiempo en que hoy la iglesia, como pregoneros, ahora les decimos al mundo: tú también puedes entrar, tú también puedes venir. Díselo a tu amigo, díselo a tu vecino, digámosle a nuestro pariente. Yo no sé a quién Dios ponga de repente delante de nosotros, hermanos, pero digámoslo, compartámoslo. Esta es la misión de la iglesia en esta gracia. Ya nosotros no tenemos más salvación que buscar, porque ya la tenemos.
Ya no tenemos más promesa respecto al cielo que recibir porque ya la tenemos. Pero ¿y qué del que no la tiene? ¿Cuál es el papel que jugamos ahora nosotros? Así es que oremos por este mundo que se pierde. Oremos por este mundo que está necesitado y que yo creo que el problema de la incredulidad es algo que se conjuga con su naturaleza y por eso no han venido al conocimiento de Cristo. Nosotros que sabemos, vayamos. Es nuestra misión hoy en día y como lo oíamos en el mensaje pasado, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones.